Y saludamos al jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Gracias por la espera, Santiago. Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Bueno, sabemos, el gobierno desde hace ya tiempo que viene anunciando varias medidas y sabemos que ustedes ya están trabajando esta semana para anunciar el ATP 5, ¿no? Este servicio fundamental para empresas. Sí, claro. Bueno, a ver, como planteamos nosotros ya hace tiempo, el presidente, a partir de los primeros casos de coronavirus, allá en marzo, el 3 de marzo el primer caso, y después las primeras medidas que se fueron tomando, el 12 de marzo, o a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio, el 19 de marzo, eso instaura en la Argentina, instaura el presidente y convoca a toda la comunidad a tener una ética del cuidado. Y desde esa ética del cuidado es que nosotros fuimos avanzando. Primero en el cuidado de la salud, prioritario, lógicamente, pero también en el cuidado de los ingresos. Ahí es la política del IFE, que llega a 9 millones de argentinos y argentinas. Y después también en esta política bien concreta del cuidado del trabajo, del cuidado de nuestras pymes, de nuestros comercios, en una situación donde la pandemia obviamente que exigía que todas esas actividades estén muy restrictivas. Después fuimos con la reapertura programada, abriendo cada una de esas actividades y esas actividades empezaron a funcionar. Ahora, sin embargo, tenemos que continuar con esta política que es la asistencia al trabajo y la producción, que evidentemente ha dado buenos resultados, ha sido una política pública muy bien recibida, de escala, llegó a tener casi 3 millones de trabajadores. Hoy está aproximadamente el último, el ATP 4, alcanzó a 1.400.000 trabajadores. Ahora estamos lanzando el ATP 5. ¿Qué características tendrá, Santiago, el ATP 5? Va a tener una modalidad similar al resto, son 2 salarios mínimos vitales y móviles que se deposita directamente en la cuenta del empleado. Y fundamentalmente en este caso lo que nosotros estamos viendo es la necesidad de incorporar incentivos para aquellas pymes que sostengan el nivel de empleo de su planilla de trabajadores y trabajadoras. Es decir, aquellos que sostengan el nivel de empleo o el que aumente el nivel de empleo va a tener entonces beneficios directos con respecto a esto, digamos, ¿no? Y ahí es donde nosotros también queremos apuntar. La válvula de política, no solo de atención al salario, a completar el salario de los trabajadores y trabajadoras, sino también necesaria la política del ATP para sostener el nivel de empleo. Por eso Argentina ha sido un país que ha caído muy poco el empleo en este tiempo. Obviamente que ha caído y nos esfuerza cotidianamente a resolverlo, pero cuando uno ve el impacto de la pandemia en otros países, han tenido desempleo del 13%, 15%, 7% países vecinos, y Argentina está mucho mejor posicionada en ese sentido. Santiago, buenas noches. Para la pospandemia, ¿se está trabajando en la reforma tributaria? ¿Por dónde vendrían las ideas? ¿Por cuáles serían los ejes, digamos, de lo que se está trabajando? Mirá, todavía eso está en elaboración, o sea, no te puedo adelantar mucho, pero la idea nuestra es ir a un sistema como el presidente ha planteado en términos más conceptuales y de horizonte, ir a un sistema de armonización tributaria donde generemos un sistema más progresivo y donde obviamente aquellos sectores más debilitados, aquellos sectores que necesitan otro tipo de estímulo desde el punto de vista tributario, tengan el acompañamiento de parte del fisco en este sentido, digamos, ¿no? Para nosotros eso es central, ir a un sistema más progresivo. Y respecto de los bolsones de evasión, porque hay en el comercio exterior, en precios de transferencia, hay mucho, digamos, para recolectar, o incluso aquellos que tienen bienes en el exterior, ¿se está pensando hacer algo por ahí? Ya, nosotros en ese sentido de la evasión somos implacables, estamos desarrollando junto a la AFIP toda una tarea muy específica y muy dura que obviamente no damos publicidad porque eso es algo que no hay que publicitarlo, sino que hay que hacerlo, esos son hechos bien concretos. Ahí la AFIP está desarrollando una tarea muy importante tanto en la aduana como en la DGI
se viene trabajando realmente en ese sentido con una profesionalidad muy importante de parte, sobre todo, bueno, de quien dirige el área, que es Mercedes Margol Pont, y nosotros con eso venimos trabajando fuertemente. Ahora, en ese sentido nosotros vamos a ser implacables, vamos a perseguir y permanentemente a aquellos evasores que evidentemente están incumpliendo las normas nacionales, y para nosotros es central, que nosotros necesitamos, desde el punto de vista fiscal, pero también necesitamos desde el punto de vista de la comunidad, de lo que queremos generar como comunidad. Nosotros queremos generar una comunidad armónica, bueno, donde los que tienen y pueden hacer un aporte lo hagan, los que necesitan de que el Estado tenga políticas públicas, las tenga, los bienes y servicios que da la política pública nacional llegue a todos los sectores que necesita llegar. Estamos viendo en esto, bueno, estas necesidades, la ATP, que son medidas concretas del gobierno, esto que recién hablábamos con Gustavo López, muy importante para el común de la gente, esta que va a ser una novedad, la tarifa social que van a tener que tener como obligación las empresas ahora declaradas de servicio público. Hoy se anunció que Telecom, que había anunciado la semana pasada, el miércoles, una inversión, dijo que por este decreto suspenden la inversión. ¿Lo toman como una extorsión, como una amenaza de los grupos dominantes que están molestos por esta acción del gobierno? Esto es a favor de los usuarios y consumidores, así siempre lo planteamos nosotros. Que el Estado empiece a intervenir, empiece a generar, a partir de su regulación, tiene la posibilidad entonces de exigir políticas relacionadas a los sectores que menos tienen. Por eso que el Estado tome regulación, entonces puede desarrollar una tarifa social. Ese es el objetivo. El objetivo no es en contra de nadie, nosotros no atacamos a ninguna empresa, ni mucho menos. Queremos que las empresas se desarrollen en nuestro país, avancen, prosperen, ganen plata incluso, no tenemos problema con eso. Ahora, lo que no queremos es que sea a costa del bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras, de los argentinos y argentinas, con a veces servicios que no se entienden, servicios deficientes. Entonces necesitamos que el Estado tome intervención, tome cartas en el asunto, de eso se trata. Para nosotros es importante rescatar esto. Esto no es en contra de nadie. Nosotros lo que queremos es que haya servicios de calidad y accesibles. Está clarísimo. Esto es lo que la gente y la sociedad está reclamando y esperaba de este gobierno. Pero ustedes tienen en claro que si les venían haciendo un periodismo de guerra, con esto se va ese periodismo de guerra a incrementar. Digo, está muy bien igual la actitud del gobierno, ¿eh? La saludo y me parece que es un aliciente para seguir adelante, porque son medidas que cuentan con el aval de la sociedad. El 27 de octubre los argentinos y argentinas votaron un cambio de prioridades. La votaron a Alberto y la votaron a Cristina. Nos votaron a nosotros, votaron al Frente de Todos. Ese Frente de Todos que era un frente electoral donde naturalmente que convergen miradas distintas, pero sobre todas las cosas hay una unidad de concepción y hay una unidad del sentido de la política pública, del sentido del país, del proyecto de país. Ese frente se fue ampliando y se amplió más. Incorporamos ideas y propuestas y entonces ese frente electoral se transformó en un frente aún más amplio, incorporando otras miradas al gobierno. Y eso es importante destacar. Ahora, naturalmente que la agenda de prioridades que venía a cambiar el presidente es una agenda de prioridades que es nuestro contrato con los argentinos y argentinas. Con lo que votó la gente. Ese cambio de prioridades nosotros no lo vamos a resignar. Está bien. Porque ese cambio de prioridades no lo vamos a resignar nosotros. Nosotros vamos a seguir avanzando con el cambio de prioridades que se propuso la Argentina. La Argentina estaba inmersa en un modelo de especulación financiera. Y lo que nosotros nos propusimos es ir a un modelo de producción y de empleo. Bueno, ese cambio de prioridades es lo que empezamos a hacer el 10 de diciembre, con políticas distributivas, con políticas relacionadas a atacar, por ejemplo, la política de Argentina contra el hambre, avanzar en políticas públicas. 1,5 millones de familias hoy cobran la asistencia del Estado que antes no existía. No, está claro, está clarísimo.
Hay un tema que aquí ya Irina y Juan también le quieren preguntar, pero hay un tema que sé que el presidente va a anunciar esta semana con el gobernador Kicillof, que mucha gente está esperando, porque es uno de los temas que está al tope del reclamo ciudadano, que es el tema seguridad. Sabemos que están trabajando con el gobernador y que van a anunciar esta semana un plan. ¿Puede adelantar algo? Sí, es un trabajo coordinado que estamos haciendo con la provincia de Buenos Aires y con los intendentes. Es un trabajo que tiene una lógica obviamente multifacética de lo que es el trabajo en seguridad. Atacar la inseguridad no es unidireccional, sino que implica poder articular políticas entre los diferentes estados, entre los diferentes organismos del Estado. Y en ese sentido, nación, provincia y municipio claramente van a tener más músculo para seguir luchando contra este flagelo. Eso es donde nosotros vamos a avanzar. Cafiero, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Amorín lo saluda. Quería consultarle por la reciente aparición del expresidente de Mauricio Macri, que hoy publicó una extensa carta donde habla de, bueno, de la palabra devaluada de la actual gestión y demás. ¿Qué opinión tiene respecto a esto y al rol que viene ocupando la oposición? En un par de días nada más ya avisaron que si se trata la reforma judicial en el Senado, ellos van a organizar otra manifestación y es una suerte de tira y afloje constante. ¿Cómo viene viendo en el desarrollo de esta gestión el rol que viene ocupando la oposición y puntualmente respecto del rol del expresidente? Mirá, mientras el presidente lucha contra la pandemia, fabrica la vacuna para Argentina y para Latinoamérica y reestructura la deuda, Macri viaja por el mundo. Esa es la diferencia. Mientras nosotros estamos ocupados y preocupados por las guardias, por la cantidad de insumos médicos que se van necesitando y requiriendo, y veamos viendo cómo de la mejor forma van llegando esos insumos médicos para que los héroes de esta época, que son los enfermeros, las enfermeras, los médicos, las médicas, tengan todo lo necesario para trabajar y para que los argentinos y argentinas no nos quedemos sin camas. Tengamos siempre en cuenta que hubo otros países donde no había posibilidad de atender a sus habitantes. Nosotros estamos trabajando en eso, por eso hicimos 12 hospitales modulares, por eso trabajamos permanentemente en la infraestructura hospitalaria, en ampliar la infraestructura hospitalaria, trabajamos permanentemente en que lleguen los respiradores. El Estado se hizo cargo de comprar todos los respiradores que se distribuyeron en la Argentina. Es decir, mientras nosotros trabajamos sobre eso, lo que queremos es que la oposición acompañe y si tiene críticas, haga críticas constructivas, pero que no piense electoralmente, que no sea mezquina, que no piense electoralmente, que no piense todo en código electoral. Falta mucho para las elecciones, todavía estamos luchando contra una pandemia. No podemos ser irresponsables. No hay margen para eso. Los argentinos y argentinas estamos haciendo un esfuerzo tremendo para salir adelante. El mundo lo está haciendo. Cafiero, buenas noches. En torno al tema de la reforma judicial y el revuelo que se armó en los últimos días sobre esto que podríamos llamar el inciso Parrilli, ¿no? Sobre la posibilidad de los jueces de denunciar presiones. ¿Cómo evalúa la reacción mediática que hubo y si realmente ve un cercenamiento a la libertad de expresión? No, claramente no hay ningún cercenamiento porque no hay ninguna sanción. La norma que tanto revuelo, como decís vos, provocó, no plantea ninguna sanción, ni para el medio ni para los periodistas, con lo cual en definitiva no hay ningún cercenamiento de libertades. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué está pensada? Está pensada para garantizar la independencia judicial, para garantizar que el juez y que los magistrados desarrollen su tarea sin presiones de cualquier índole, pero que puedan desarrollar independientemente su tarea. Al revés, es una política de garantías para la actividad judicial, es una política o es un inciso que a lo que apunta justamente es eso, es a que haya más garantías en el buen desempeño autónomo e independiente de los magistrados, pero no es una sanción hacia nadie. Lo que pasa es que hay palabras que han quedado marcadas en este tiempo. Si uno pone cuestiones mediáticas, evidentemente ahí ya sabe
que está tocando una vibra muy sensible. Pero eso es lamentable, nosotros tenemos que poder hablar de todos los temas. Nosotros justamente lo que hemos hecho es enviar un proyecto de reforma para que se debata donde se debe debatir. Ahora nos vienen a decir, en todo caso, 20 días después a debatir, ¿no? Sería lo 20 lógico, días ¿no? después, ahora, una vez que ya ese proyecto tiene dictamen, 20 días después de que se presentó, nos vienen a decir que era necesario debatirlo. Pero si mandamos un proyecto para que se debata, un proyecto que antes de que lo leyeran dijeron que iban a estar en contra, antes de que lo leyeran. Porque antes de que, mirá, casualmente, Jefatura de Gabinete es la que tiene el enlace parlamentario, con lo cual los proyectos del Ejecutivo que van al Legislativo terminan pasando por la Jefatura de Gabinete, que lo terminamos de enviar. Nosotros acá, con nuestro equipo de trabajo, no lo podíamos creer. Antes de haber enviado, de tocar Enter para enviar el proyecto al debate, ya veíamos en los portales cómo la oposición hacía fila para levantar la mano y decir que iba a votar en contra, o que no lo iba a tratar. Ahora, usted no Eso ve, no es diálogo democrático, Santiago, Eso no es diálogo republicano ni institucional. No, obvio, está clarísimo. Que vayan y debatan, para eso le paga la gente y están cobrando, que yo sepa, están cobrando en términos las dietas para que vayan a laburar, no para que agarren la cacerola o convoquen a marcha que después traen las consecuencias de datos como hoy, que se ha incrementado el número de contagios una semana después de la marcha que han convocado irresponsablemente. Ahora, usted ha estado enumerando en estos casi 20 minutos de nota todas las realizaciones que el gobierno está haciendo, incluso hasta aquellos que hoy se oponen tenazmente al gobierno, ustedes le pagan los sueldos y le sostienen muchas empresas. Ahora, ¿no ve algunas actitudes desestabilizadoras? Por ejemplo, reapareció Ernesto Sanz y el otro día se preguntó en un Zoom ¿cuánto tarda para que explote todo este gobierno? No, son los agoreros que nunca le pegan. Nunca le pegan, no. Es un marginal de la política, ¿sabes? Está al margen, no tiene que ver con lo que está pasando, él no tiene idea. Es como el expresidente, no tiene idea de lo que pasa. No tiene idea de lo que es una guardia abarrotada, donde los trabajadores y las trabajadoras se angustian y trabajan horas y horas para poder salvar vidas. No tiene nada que ver con eso. Hacen declaraciones ampulosas para quedar bien con una minoría partidaria, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en la Argentina, con la lucha que estamos afrontando nosotros. A nosotros se nos va a poder criticar por muchas cosas, ahora no se nos va a poder criticar por no hacer. Nosotros hemos desarrollado políticas públicas específicas, políticas públicas masivas. Hemos dado, hoy me daban un dato, la gente de la Secretaría PYME, me daba un dato, 380.000 millones de pesos hemos dado a tasa del 24%. ¿Con el vice? Para nuestras pymes. No, con toda la banca pública. Hemos dado 380.000 millones de pesos. Ahora, al 24%, bueno, hasta Cufré ahí le puede preguntar, ¿cuánto era la tasa el año pasado? La tasa de referencia, era imposible. La tasa de referencia del Banco Central. Ahora, nosotros nos van a poder criticar por muchas cosas. No nos van a poder criticar por no hacer. Nosotros somos un gobierno peronista que hace. Gracias, Santiago. Muchas gracias por estos minutos realmente valiosos e importantes. Gracias. Bueno, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero.